31 mentiras de la Guerra de Secesión de Estados Unidos. El 9 de abril del año 2025 se cumplen 160 años del fin de la Guerra Civil o Guerra de Secesión estadounidense. Pero el conflicto continúa vivo en el imaginario estadounidense por varias razones. Una de ellas es que ha sido el enfrentamiento más mortífero en la historia de la nación, superando a las dos guerras mundiales y Vietnam juntas, y cuyas muertes excedieron en proporción de más de 25-1 las registradas durante la Guerra de Independencia. El otro factor que todavía incomoda a muchos norteamericanos y trae a la Guerra de Secesión constantemente al primer plano es el papel que jugó la esclavitud en el estallido del conflicto. Precisamente el rol del régimen esclavista para el larvado y comienzo de la guerra es uno de esos temas llenos de mitos y de medias verdades que, junto a muchos otros equívocos, presentaremos en este video. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué fue la Guerra de Secesión? La Guerra Civil Estadounidense, también conocida como Guerra de Secesión, fue un conflicto armado librado desde el 12 de abril de 1861 hasta el 9 de abril de 1865 entre la Unión, formada por los estados del norte y los Estados Unidos, y la Confederación, integrada por los estados del sur. El 8 de febrero de 1861, poco más de 2 meses antes del comienzo de la guerra, los estados del sur constituyeron la Confederación, con la que se separaron de la Unión Americana. El norte rechazó la secesión sureña y la guerra estalló. La principal disputa fue si se debía permitir que la esclavitud se expandiera a los territorios occidentales, lo que daría lugar a más estados esclavistas y a una mayor representación de estos en el Congreso de la Unión, o se le debía prohibir, lo que muchos creían que pondría a la esclavitud en un camino de extinción definitiva. El sur, básicamente rural, defendía la esclavitud porque su economía giraba en torno al trabajo esclavo, mientras que el norte industrializado prefería su abolición y su sustitución por el trabajo asalariado. Tras décadas de controversia sobre este asunto, la situación llegó a un punto crítico cuando Abraham Lincoln, un antiesclavista, fue electo presidente de la Unión en 1860, lo que llevó a la secesión del sur y al inicio de la guerra. En total murieron entre 616,000 y 1 millón de personas en los dos bandos, incluyendo bajas mortales militares y civiles. 31 mentiras de la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Persisten muchos mitos, tanto grandes como pequeños, sobre el conflicto más sangriento de la historia estadounidense, y los siguientes constituyen una interesante muestra sobre los equívocos más importantes de esta guerra. Número 1. Los cirujanos de la Guerra Civil eran carniceros que cortaban extremidades sin anestesia. Uno de los clichés de la Guerra de Secesión es el valiente soldado que bebe un trago de whisky y muerde una bala, mientras un cirujano le corta una extremidad con una sierra para metales. Por fortuna para los heridos de la Guerra Civil, la cirugía de campo no era tan brutal. Según el Museo Nacional de Salud y Medicina, el cloroformo y el éter eran ampliamente empleados como anestésicos por los cirujanos militares, tanto unionistas como confederados. Hasta donde sabemos, la anestesia era un elemento bastante común. Los cirujanos confederados hablan de su uso hasta el final de la guerra, afirma George Wunderlich, director ejecutivo del Museo Nacional de Medicina de la Guerra Civil de Frederick, en Maryland. Número 2. La esclavitud se estaba extinguiendo antes de la Guerra Civil. Las estadísticas disponibles indican lo contrario. Durante la década previa a la Guerra Civil, la población de esclavos aumentó en un 25% como producto de la expansión económica de la siembra de algodón. En 1860 había más de 300,000 propietarios de esclavos en los estados que a finales de este año se separaron de la Unión y fundaron la Confederación. Teniendo en cuenta los vínculos familiares, cerca de 1/3 de la población sureña estaba relacionada directamente con la esclavitud. Número 3. Los esclavos no eran golpeados por ser considerados propiedad valiosa. Los esclavistas utilizaron las amenazas y la violencia para beneficiarse del trabajo de los esclavos, una mano de obra no remunerada, obteniendo enormes ganancias. Aún así,
La riqueza generada por los esclavos para la élite blanca no los libraba de la violencia gratuita, y las evidencias así lo demuestran. Hubo esclavistas que ofrecían una recompensa mayor por la cabeza decapitada de un esclavo fugitivo que por su retorno con vida. Los duros castigos impuestos a los participantes en rebeliones fallidas, el uso de patrullas para cazar fugitivos y la trata interna de esclavos muestran que la sociedad blanca mantenía al régimen esclavista a través de una violencia sistemática. Número 4. Los afroamericanos, tanto libres como esclavos, lucharon por la Confederación. Causa escozor pensar que los hombres de color hayan tomado las armas para defender a una confederación que quería mantenerlos en la esclavitud. Pero Stan Deaton, historiador principal de la Sociedad Histórica de Georgia, afirma que esta versión es pura tontería. Jim Loewen, autor de Mentiras que me dijo mi maestro, todo lo equivocado que estaba tu libro de texto de historia estadounidense, estuvo de acuerdo con Deaton y añadió: es completamente falso. Uno de los motivos por los que sabemos que es falso es que la Confederación, por política, no permitió de plano que los afroamericanos fueran soldados hasta marzo del año 1865. El presidente confederado Jefferson Davis rechazó de plano la sugerencia, aunque 3 semanas antes del fin de la guerra, ya desesperado, permitió que los hombres de color se alistaran, muy pocos, si es que hubo algunos. Número 5. La Unión fue a la guerra para acabar con la esclavitud. Según Loewen, existe el mito de que el norte fue a la guerra para liberar a los esclavos. Sin embargo, según el escritor, el norte fue a la guerra para conservar junto a la Unión. Lincoln estaba personalmente en contra de la esclavitud, pero en su primer discurso como presidente dijo: no tengo ningún propósito, ni directa ni indirectamente, de interferir con la institución de la esclavitud en los estados donde existe. Creo que no tengo ningún derecho legal a hacerlo, y no tengo ninguna inclinación a hacerlo. El abolicionismo creció en el ejército de la Unión cuando los soldados vieron que los afroamericanos acudían en masa a alistarse en busca de libertad, contradiciendo el mito de que estaban conformes con la esclavitud. Número 6. La guerra civil no tuvo que ver con la esclavitud. Loewen sostiene que entre el 60 y el 75% de los profesores de historia estadounidenses de secundaria enseñan que el sur se separó para obtener derechos estatales de los que carecía en la Unión. Muchos sureños sienten que reniegan de sus antepasados esclavistas y afirman que el sur fue a la guerra en defensa de la esclavitud. Sin embargo, los estados confederados no manifestaron ningún complejo al respecto. La Declaración de Secesión de Mississippi expresa: nuestra posición está completamente identificada con la institución de la esclavitud, el mayor interés material del mundo. Un golpe a la esclavitud es un golpe al comercio y la civilización. En el estado de Nueva York, sus tribunales han negado incluso el derecho de tránsito para un esclavo, afirma la Declaración de Carolina del Sur, quejándose de que el norte pretendía impedir que los propietarios viajaran libremente con sus personas esclavizadas. La Declaración de Texas se refiere a los afroamericanos como una raza inferior y dependiente, y que solo en esa condición su existencia en este país podía resultar beneficiosa o tolerable. Número 7. El punto más bajo de las relaciones raciales en Estados Unidos fue la época anterior a la Guerra Civil. Sin negar que la esclavitud fuera terrible antes de la Guerra Civil, Loewen afirma que la peor época para las relaciones raciales en Estados Unidos fue el periodo de 1890 a 1940, cuando se revirtieron algunos pequeños pasos hacia la igualdad racial. Por ejemplo, en los años 1880, 7 décadas antes de que Jackie Robinson rompiera la barrera racial en el béisbol de Grandes Ligas, algunos beisbolistas de color jugaron en las ligas profesionales. Todo eso cambió a partir de la última década del siglo XIX. Fue en esas décadas cuando la ideología blanca se volvió más dominante en términos de la raza que en cualquier otro momento, sostiene Loewen. Número 8. Una bala de la Guerra Civil dejó embarazada a una chica de Virginia. Una de las historias más extravagantes de la Guerra Civil refiere que una joven de Virginia que estaba parada frente a su casa mientras se libraba una batalla cerca de allí, fue impactada por una bala perdida. Presuntamente, antes de alojarse en el útero de la chica, el proyectil atravesó el escroto de un soldado, dejando a la muchacha embarazada, quien sobrevivió para alumbrar a su bebé 9 meses después. La historia parece increíble precisamente porque es falsa. El relato fue publicado por primera vez en 1874 en The American Medical Weekly,
con la firma de un tal L.G. Capers. Sin embargo, 2 semanas después, el editor de la revista aclaró que había sido una broma. Pese a ello, la historia ha seguido siendo difundida por algunos medios. Número 9. La mayoría de los norteños se oponía a la esclavitud. Los estados del norte acabaron gradualmente con la esclavitud a finales del siglo XVIII y principios del XIX, porque ya no les resultaba rentable. Aún así, la mayoría de los norteños no estaban particularmente preocupados por la situación de los esclavos. En el norte, propietarios de fábricas, constructores de buques, banqueros y otros empresarios se beneficiaban del auge económico por la expansión de la producción de algodón en el sur a través de la esclavitud. Los trabajadores norteños temían que la abolición de la esclavitud arrojara al mercado de trabajo a centenares de miles de personas, abatiendo los salarios. Muchos políticos que lucharon para poner fin a la expansión de la esclavitud lo hicieron para liberar a los colonos blancos de la competencia con propietarios de esclavos y les molestaba que los señalaran como abolicionistas. Número 10. Lincoln liberó a los esclavos. Lincoln creía que la esclavitud estaba mal, pero su prioridad era conservar la Unión, a una costa de mantener el sistema esclavista en el sur. Cuando los oficiales del ejército de la Unión empezaron a liberar esclavos en los territorios del sur, ocupados por el norte, Lincoln los obligó a retractarse o los reemplazó. Desde bastante antes de que comenzara la guerra civil, muchos esclavos habían obtenido su libertad escapando hacia el norte o comprando su libertad, y lo siguieron haciendo durante el conflicto. Como el número de personas que escapaban del régimen esclavista iba en aumento y la guerra se prolongaba, el Congreso abolió la esclavitud en el Distrito de Columbia, liberó a personas esclavizadas en áreas bajo control militar del norte y autorizó a Lincoln a permitir que los afroamericanos se alistaran en el ejército. Número 11. Robert E. Lee se oponía a la esclavitud. El comandante del ejército confederado no solo defendió la esclavitud, sino que utilizó el ejército de la Confederación para ampliarla. Como la mayoría de los estadounidenses blancos de su época, Lee creía en la superioridad de la raza blanca sobre todas las demás, y sus acciones así lo demuestran. En 1857, cuando su esposa heredó las 3 propiedades de su endeudado padre, con un total de 189 esclavos, Lee intentó retrasar la ejecución del testamento de su suegro, ya que ordenaba que las personas esclavizadas fueran liberadas dentro de los 5 años siguientes. Lee alquiló o vendió a un grupo de esclavos y azotó a algunos de ellos por intentar huir. Durante la invasión de Pensilvania, el ejército confederado secuestró a cientos de afroamericanos libres y los volvió a esclavizar. Número 12. Los blancos sureños no pelearon para defender la esclavitud, porque muy pocos de ellos poseían esclavos. Si bien la mayoría de los blancos sureños no eran propietarios de esclavos en el sur, el sueño americano era poseer tierras y personas esclavizadas que las trabajaran para hacer fortuna. La mayoría de estas personas que no eran dueñas de esclavos apoyaban activamente una sociedad basada en la esclavitud, ya que también se beneficiaban de ella solo por el hecho de ser blancos. En algunos condados, el servicio de patrullaje de esclavos era obligatorio para todo hombre blanco sano. Muchos sureños blancos y también norteños creían que la esclavitud estaba aprobada por la Biblia y asegurada por la Constitución de la Unión Americana. La mayoría de esta gente no tenía acceso a libros con puntos de vista alternativos. Número 13. Los estados abolicionistas ampliaron los derechos civiles de los afroamericanos. Incluso después de que los estados del norte suprimieran la esclavitud entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, sus gobiernos establecieron leyes que limitaban la ciudadanía para las personas de color. En 1856 solo había 6 entidades federales en los Estados Unidos que permitían votar a los hombres de color. La mayoría de los estados libres también aprobaron leyes de segregación y algunos incluso prohibieron el ingreso de afroamericanos a su territorio. La oposición a la proclama de emancipación durante la guerra y la discriminación que sufrieron las tropas de color del Ejército de la Unión demuestran que la ideología del régimen esclavista estaba profundamente arraigada en el sur y no era ajena al norte. Número 14. Todos los sureños apoyaron a la Confederación. Aproximadamente un tercio de la población del sur estaba formada por esclavos de ascendencia africana y no apoyaron a la Confederación. Aunque muchos sureños blancos creían que sus esclavos apoyaban a la Confederación, como lo muestran sus cartas durante la guerra y sus memorias posteriores, las preocupaciones manifestadas por estas personas esclavizadas sobre las amenazas de violencia pudieron haberles parecido a estos propietarios unos testimonios de lealtad que no lo eran en realidad.
Además, cerca de 100,000 sureños blancos combatieron en el ejército de la Unión, mientras que muchos otros sirvieron en la Union Navy, actuaron como espías a favor del norte o esquivaron el reclutamiento confederado. Número 15. La Guerra Civil Estadounidense fue el conflicto más mortífero del siglo XIX. Con 616,222 muertos como mínimo, cifra que quizás alcanzó el millón, la Guerra Civil Estadounidense ha sido el conflicto más mortífero en la historia de Estados Unidos, superando de lejos el número de bajas mortales de la Guerra de Independencia y otros conflictos de los siglos XIX y XX, como la Guerra de 1812 contra el Reino Unido, las guerras indígenas, las dos guerras mundiales y la Guerra de Vietnam. Sin embargo, hubo conflictos más mortíferos que el estadounidense en el siglo XIX, como la Rebelión de Taiping, una guerra civil en China librada de 1850 a 1864, en la que posiblemente murieron hasta 30 millones de personas. La Guerra de Crimea de 1853 a 56, en la que los imperios de Francia, Gran Bretaña y la Turquía otomana vencieron al Imperio ruso, registró más de 1 millón de muertos. Número 16. Las políticas de Lincoln gozaban de un amplio apoyo en el norte. La Guerra Civil estadounidense no se limitó al cisma entre el norte y el sur, sino que también tuvo fisuras dentro de la propia Unión, incluso después de que los estados del sur consumaron la secesión. En el norte, un grupo llamado los Demócratas por la Paz enfrentaba el liderazgo de Lincoln y fueron apodados Cabezas de Cobre. Algunos de ellos eran leales al sur y otros se adherían a una interpretación de la estricta Constitución que privilegiaba los derechos de los estados por sobre el poder federal. Uno de los críticos más notables de Lincoln era Horatio Seymour, gobernador de Nueva York, y las tensiones entre los dos líderes llegaron a su punto álgido durante los disturbios del año 1863. Muchos trabajadores norteños se sintieron indignados por la ley de enrolamiento de 1863, que permitía a los hombres de recursos evitar el alistamiento pagando una elevada tarifa. Número 17. Jefferson Davis y Robert E. Lee eran secesionistas acérrimos. Jefferson Davis, el hombre que terminaría convirtiéndose en el primer y único presidente de los Estados Confederados de América, fue originalmente un senador de Mississippi que se opuso a los llamamientos iniciales de secesión. Cuando Davis supo que Mississippi había decidido abandonar la Unión, optó por la lealtad a su estado, afirmando, con pesar, que había sido el día más triste de su vida, ya como presidente confederado, superó en gran medida sus apreciaciones con la secesión. Lee siguió una ruta similar a la de Davis. Inicialmente se opuso a la secesión, pero su lealtad era hacia su estado, Virginia. Después de que Virginia votó por la secesión, por 88 votos contra 55, abandonó el ejército de la Unión, donde era coronel, y se fue a organizar el ejército confederado. Número 18. La proclamación de emancipación puso fin a la esclavitud. La proclama de emancipación emitida por el presidente Lincoln el 1 de enero de 1863 decía: las personas mantenidas como esclavas dentro de cualquier estado o parte designada de un estado, cuyo pueblo esté en rebelión contra los Estados Unidos, serán entonces, de ahí en adelante, y para siempre, libres. Lo que Lincoln estaba diciendo básicamente era: los esclavos en los estados rebeldes son libres, si ganamos. Era lo que mucha gente deseaba oír, pero aún adolecía de muchas limitaciones significativas. En primer lugar, excluía estados fronterizos como Delaware y Kentucky, y nada de eso importaba si la Unión no prevalecía. No obstante, también representó una gran victoria para los abolicionistas, ya que en realidad fue un anuncio de que la guerra civil ya no se libraba para preservar la Unión, sino que liberar a la población esclavizada era ahora el objetivo oficial para el norte. Número 19. Durante la guerra civil solo lucharon hombres. Si bien la abrumadora mayoría de los combatientes de la guerra civil fueron hombres, ya que el sexo femenino carecía del derecho legal de formar parte del ejército, con el paso del tiempo han salido a la luz historias de entre 400 y 750 mujeres que lograron colarse por las grietas del sistema y pudieron empuñar las armas. Representaron un porcentaje muy pequeño respecto a los 2.75 millones de soldados que participaron en la guerra, pero dejaron una muestra del ingenio femenino cuando se propone conseguir algo. Algunas simplemente se hicieron pasar por hombres, y cuando vino a descubrirse su sexo, ya no había nada que hacer. Muchas se colaban en los campos de batalla una vez iniciados los combates, y otras operaban con una amplia y vaga ocupación de reconocedoras del terreno, espías y, en última instancia, combatientes. Número 20. Lincoln fue el orador principal el día del discurso de Gettysburg.
El 19 de noviembre del año 1863, una multitud de 15,000 personas se reunió para presenciar la dedicación de un cementerio militar en el campo de batalla de Gettysburg, Pensilvania, donde 7,000 soldados de la Unión y la Confederación habían muerto entre el 1 y el 3 de julio anterior. Lincoln pronunció un discurso de 270 palabras en menos de 3 minutos que, según una leyenda errónea, garabateó en el transcurso del viaje en carruaje hacia el campo de batalla. El manuscrito del breve discurso fue escrito con la letra firme y normal del presidente, lo que según su propia secretaria habría sido imposible con el movimiento y los saltos del coche de caballos. No estaba previsto que Lincoln fuera el orador principal ese día, ya que el honor había sido otorgado al erudito Edward Everett, quien antes de que hablara el presidente, se lanzó con una pieza oratoria de más de 13,000 palabras que pronunció en casi 2 horas. Número 21. La guerra se libró íntegramente en Estados Unidos. Una batalla naval de la Guerra Civil es notable porque tuvo lugar en aguas no estadounidenses. En junio de 1864, el barco confederado CSS Alabama estaba atracado en el puerto francés de Cherbourg, en el Canal de la Mancha, con la esperanza de recibir algunas reparaciones. El embajador estadounidense en París le pasó la información al capitán del USS Kearsarge, John A. Winslow, quien había estado persiguiendo al Alabama durante meses, y el enfrentamiento se produjo a 14 kilómetros de la costa de Cherbourg. La artillería de Kearsarge hundió al Alabama en un enfrentamiento en el que murieron 20 marineros confederados por uno de la Unión. Número 22. Ulysses S. Grant estaba borracho durante la batalla de Shiloh. Ulysses S. Grant y el ejército de la Unión ganaron la batalla de Shiloh, librada entre el 6 y el 7 de abril de 1862 en Tennessee, pero estuvieron cerca de ser derrotados por los confederados, y un reportero del New York Herald escribió que el comandante unionista estaba borracho. Es verdad que Grant lidió con problemas con el alcohol durante gran parte de su carrera militar y política, especialmente por su baja tolerancia a la bebida. Sin embargo, el biógrafo Ron Chernow dijo que Grant nunca hubiera puesto en riesgo una batalla bebiendo de antemano. Los rumores llevaron a que el presidente Lincoln fuera presionado para despedirlo, pero no lo hizo, diciendo: "No puedo prescindir de este hombre, es un luchador". En una carta a su esposa Julia, Grant juró que estaba sobrio como un monje. Número 23. El sur perdió porque el norte tenía más recursos. No es falso que el norte tuviera más recursos que el sur durante la guerra, pero ese no fue el único motivo por el que los confederados salieran derrotados. Karen L. Cox, profesora de Historia de la Universidad de Carolina del Norte, dijo que hubo otros elementos en juego, entre ellos las divisiones sociales en el seno de la sociedad sureña y la baja moral de las tropas confederadas. Además, añadió Cox, el sur se vio afectado por las deserciones y la emancipación de los esclavos, la principal fuente de mano de obra que abastecía de bienes a los ejércitos confederados. La derrota del sur tuvo varias causas, no solo la superioridad del norte en recursos. Número 24. El ejército confederado estaba formado por voluntarios. Está tan arraigada la idea de que el ejército confederado estaba formado abrumadoramente por hombres que se alistaron voluntariamente, que los equipos deportivos de la Universidad de Tennessee son apodados los voluntarios. Esto no es verdad, a pesar de que la mayoría de los combatientes sureños fueron voluntarios. Entre 1862 y 1864, el gobierno confederado aprobó varias leyes destinadas a garantizar que el ejército tuviera suficientes combatientes, incluyendo la implementación de un programa de reclutamiento. Número 25. La Guerra Civil fue una segunda revolución americana. Si bien existen algunos elementos que permiten parangonar a los dos conflictos, los padres fundadores defendieron la idea de que todos los hombres son creados iguales. Los líderes sureños afirmaban que la esclavitud era un derecho constitucional, que no podía ser violado, y Alexander Stephens, vicepresidente de la Confederación, dijo que los fundadores estaban equivocados en el tema de la igualdad de las razas. Jefferson Davis declaró que los fundadores solo defendían la igualdad entre los blancos. Número 26. A Abraham Lincoln le tenía sin cuidado la esclavitud. Incluso una lectura rápida y superficial de las cartas y discursos de Lincoln a lo largo de la década de 1850 muestra a un hombre que pensaba firmemente que la esclavitud era un error. Sin embargo, admitía que los hombres de color y los blancos no eran iguales. Lincoln postulaba que la esclavitud estaba reñida con la moral y que por lo tanto no podía expandirse. Esto lo convirtió en una gran amenaza para los políticos y los propietarios y traficantes de esclavos del sur. Número 27.
solo un pequeño porcentaje de los soldados confederados poseían esclavos. Si bien es cierto que la mayoría de los soldados del Ejército del Sur no eran dueños de esclavos, con frecuencia se utilizan porcentajes erróneos de un solo dígito para reforzar este mito. La verdad es que entre el 20 y el 25% de los combatientes sureños eran propietarios directos de esclavos, o sus padres los poseían. Por otra parte, el mero hecho de que un soldado o su padre no poseyeran esclavos no indicaba una posición contraria al régimen esclavista. Número 28. La esclavitud era exclusiva del sur. La esclavitud en las 13 colonias originales fue abolida en la década de 1830, pero hubo dos excepciones, Delaware y Nueva Jersey. Además, poco antes de la Guerra Civil, la esclavitud persistía en Maryland, Missouri, Kentucky y el Distrito de Columbia, territorios que permanecieron leales a la Unión. En 1860, la esclavitud era un régimen casi exclusivo del sur, pero muchos intereses norteños estaban implicados y se beneficiaban del sistema esclavista. Con frecuencia, el mercado laboral del norte rechazaba a personas de color libres. Número 29. Todos los soldados de la guerra eran jóvenes. La guerra civil fue peleada muy mayoritariamente, pero no exclusivamente, por jóvenes y adolescentes. Se estima que 1 millón de soldados del ejército de la Unión tenía 18 años o menos, y más de 500,000 eran menores de 17 años. El rango típico era de entre 18 y 35 años, con un promedio de 25. Solo una cuarta parte de los combatientes eran mayores de 30 años. Varios hombres entre 50 y 60 años se alistaron como soldados rasos. Número 30. Los irlandeses se alistaban tan pronto bajaban de los barcos. Cerca de 200,000 inmigrantes irlandeses combatieron durante la Guerra Civil, las 3/4 partes en el ejército de la Unión. Sin embargo, los irlandeses, así como otros hombres procedentes de Europa, se alistaron o fueron reclutados en circunstancias más normales. Los disturbios por el reclutamiento en Nueva York en 1863 fueron encabezados por los irlandeses. Los alemanes y los nórdicos se manifestaron muy partidarios de la Unión y sirvieron en gran número. Número 31. Los soldados del sur carecían de zapatos y pasaban hambre. Esto quizá fue cierto, pero solo avanzada la guerra. Al comienzo, los soldados confederados estaban mejor equipados y contaban con superior comida que los de la Unión. Cuando Vicksburg cayó en manos de la Unión, el sur tuvo que dejar atrás enormes cantidades de fuentes alimentarias, como cereales y rebaños. A medida que el ejército de la Unión penetraba en el sur, las fábricas que producían uniformes y zapatos para los soldados confederados eran ocupadas o destruidas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 31 mentiras de la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.